Ahora me acompaña el internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackey, con quien analizaremos las noticias más importantes en lo que va de la semana. ¿Cómo está, señor Rodríguez Mackey? Buenos días. Encantado de estar con ustedes. Muchas gracias por su tiempo. Bueno, hoy día, desde ayer y hoy día también, la noticia más importante en el ámbito internacional ha sido el careo del expresidente brasileño Lula da Silva, quien se ha enfrentado al juez Sergio Moro por un periodo de 5 horas para esclarecer las acusaciones de corrupción en el marco de la investigación de Lava Jato. Ahora, Lula da Silva ha dicho que en lo que busca la justicia brasileña es impedir su candidatura presidencial el próximo año, el 2018. ¿Usted qué opina sobre ello? Bueno, ya sabemos que el expresidente Ignacio Lula da Silva es un político, y los políticos cuando tienen ya previsto un escenario de elecciones, como lo ha dicho en varias oportunidades el expresidente, evidentemente enfrentarse a la justicia para él no tiene que tener una connotación jurídica, sino fundamentalmente política, es decir, y electoral. Entonces busca minimizar un asunto jurídico y maximizarlo políticamente como una víctima. Lo cierto de todo esto, Pierre, es que el juez Moro, emblemático ya porque está viendo todo el tema de la corrupción transversal en el Brasil y en otros países, lo ha citado, han estado más de 5 horas reunidos y de vuelta pregunta y respuesta. ¿Para qué? Para determinar realmente los niveles de responsabilidad. Por eso son las citaciones judiciales. Entonces, el presidente o el expresidente Lula, lo más importante es que él tiene que mostrar la evidencia de que no teme a nada y no tiene por qué, digamos, evadir a la acción judicial. Ahora ha ido, es verdad, y será el juez el que tome las determinaciones. Lo más importante de todo esto es que las elecciones en el Brasil que se avisoran no deben estar empañadas por actores que tengan una suerte de carga fundada en imputaciones objetivas por corrupción. La corrupción ha venido mediando mucho a los procesos políticos y eso quiebra la moral política de los países y en este caso del Brasil. Ahora, lo importante es que esto, o sea, la sentencia va a salir en un plazo máximo de 60 días. No, al parecer no va a afectar la campaña electoral que todavía es para el próximo año. Ahora, y como usted bien menciona, ¿no? Lula tiene una posición más bien electoral. De hecho, apenas acabó el careo, salió a dar un mitin ante 5.000 personas en Curitiba y tuvo unas frases bastante graciosas. Una de ellas fue: si he mentido, que me atropelle un autobús. Así es. Eso es pues cuando, Pierre, cuando un asunto judicializado se quiere politizar. Claro. Entonces, los políticos son expertos para eso. Entonces, ahí está el asunto, en distinguirlos, separarlos, y que por cuerda jurídica un juez, sea en el Brasil, sea en Ecuador, Perú, Chile, etcétera, pueda distinguirlos y, por supuesto, si amerita que haya la carga del derecho, porque no es posible que cuando lleguen al poder hagan uso y disfrute de un dinero que no corresponde, y sobre todo lo que hemos visto en los últimos tiempos, esta dinámica casi legitimada entre comillas de los sobornos y de las coimas, que no hacen sino flagelar a la sociedad política y sobre todo a la comunidad nacional brasileña y de otros países. Es lo que yo le decía al comienzo, la quiebra de la moral política, que es muy importante para que un Estado-nación pueda mirar una vida hacia el desarrollo. Ahora, ahí vemos en imágenes el meeting que dio ayer en la noche Lula da Silva ante 5.000
simpatizantes en el centro de Curitiba, y tal cual parece un mitin electoral, ¿no? Con las banderas del partido. Es la acción política lo que estamos viendo ahí. Y además detrás de él vemos a la expresidenta también, a Dilma Rousseff, quien ha mostrado todo su apoyo y quien es además quien considera a Lula su mentor político. Efectivamente, Pierre, la única forma de que los políticos imputados por responsabilidad objetiva penal puedan tener vigencia y ganar titulares es mostrándose políticamente. Y por eso estamos viendo que hay sectores, hay un núcleo duro de gente que siguen apoyando el discurso con que Lula inició hace ya más de 12, 13 años esta idea de, acuérdate, la política del hambre cero, la política de las subvenciones, estas políticas de ayudas sociales, pero que al mismo tiempo nos hemos dado cuenta que son bombas de tiempo. Bombas de tiempo. No es sustentable a lo largo de... No es sustentable, son quimeras, y lo único que al final recrean son estadios de gran conmoción política y social. Ahora, a Lula se le acusa de haber recibido más de $1 millón, un departamento y un almacén gigante donde tiene guardadas muchas cosas por parte de la constructora OAS, que le habría dado todo esto para recibir favores, ¿no? Para adjudicarse obras. Lula estaba en el poder. Ahora, a pesar de estas graves acusaciones, a pesar de haber tenido un careo de 5 horas, que me parece normal que dure tanto, tal vez me equivoco, no sé, a pesar de estas acusaciones, Lula está punteando las encuestas para la presidencia. Pero si tú te fijas, no solamente le pasa a Lula como fenómeno, también pasa en otras partes de la región, de América Latina. Las gentes a veces están solamente mirando la parte política o la parte de afuera, cuando en el fondo hay responsabilidades. Entonces, nadie puede negar que Lula es un político, sabe manejar su código de relación con las masas, con los grupos grandes, y entonces, claro, utiliza esa performance de haber sido jefe de Estado para llegar a esos sectores a los que en algún momento sí alivió. Hay que recordar que los tiempos de Lula, efectivamente, las cifras están indicando que hubo una reducción de la pobreza, ¿no? Eso es innegable, pero no es que esa reducción se haya mantenido como una ratio para el propio desarrollo del país. Ahora, ¿cómo explicar esto de que Lula esté liderando las encuestas para las elecciones presidenciales del próximo año, a pesar de esas acusaciones? A mí me hace recordar a Alan García cuando volvió al poder, volvió al Perú en el 2001 y después fue elegido presidente en el 2006. ¿Hay un tema del voto joven, tal vez ahí? Hay un tema del voto joven, pero hay un fenómeno que la sociología lo explica en América Latina stricto sensu, con mayor parecer. Es el fenómeno del caudillismo. Los caudillos son vistos por virtudes y no por defectos. Y los caudillos le han hecho mucho daño a América Latina, porque se creen omnipresentes y solamente son ellos los elegidos para la gobernanza intraestatal. Hugo Chávez en Venezuela. Hugo Chávez en Venezuela, el mismo Alan García en el Perú, y lo hemos visto en Ecuador, que van y vienen, dejan el poder y luego retornan, y la gente mira en el caudillo esa suerte de político al que hay que seguir. Entonces también el cúmulo de la conducta social en nuestros países es siempre tendiente a avalar al caudillo, que es lo que explica por qué en política no existen muertos políticos. Ahora, lo de Alan García se explicaba en ese entonces porque volvía después de más de 10 años al Perú, era una nueva generación que no había vivido esa época, y también se decía que los peruanos tenían muy poca memoria, ¿no? Pero ahora lo de Lula ha sido reciente, ha sido hace menos de 10 años. Sí, hay un poco de todo. Hay un poco de todo, hay generaciones que no han visto para nada a gente como Lula, que son, digamos, los más jovencitos, pero sí, efectivamente, todavía hay un importante grueso que conoce Lula, pero como es un actor político, sabe maniobrar muy bien su discurso frente a la acción de un juez que quiere aplicar el derecho. Entonces, mientras la justicia haga su trabajo, cumpla de manera firme, digamos, las
la determinación de la responsabilidad, entonces las cosas se le podrían complicar a Ignacio Lula da Silva. Yo lo veo ya, la verdad, como un actor visible en las próximas elecciones de Brasil. ¿Usted cree que va a salir bien? Yo creo que hay estadios en donde la acción política sobrepasa los mecanismos judiciales por el imperio de la fuerza social. No son pocos los que apoyan a Lula, y no porque lo hagan tengan razón, sino que son situaciones que se dan y que hay que dejarlo pasar, porque cuando eso no sucede así, entonces viene la revuelta social que no deja que el candidato llegue otra vez al poder, y esas son las cosas que también hay que tener presente. Bueno, en 2 meses o poco menos ya nos enteraremos cuál será. Exactamente. Bueno, ahora para cerrar este tema, vamos a Bolivia, que como le comentaba en el corte, ha enviado tropas militares a su frontera con Chile. El gobierno de Evo Morales señala que hacen esto para combatir el contrabando en esa zona, pero sabemos que hay una relación bastante tensa entre Bolivia y Chile que viene desde hace años por el tema de la salida al mar, y se ha acentuado un poco más por la detención de 9 bolivianos que están presos en Chile. Fíjate, Pierre, lo que tenemos que decir las cosas claras. La relación boliviano-chilena es una relación que ya está en el nivel de relación judicializada. Hay 2 juicios. Uno, el que Chile aparece como demandado por Bolivia en la corte, que estamos en estos momentos siendo espectadores de ella, para que la corte lo obligue a que negocie una salida al mar con Bolivia. Y el otro, el que ha impuesto en calidad de demandante de Chile, y donde Bolivia aparece demandado respecto de Río Silala. Entonces, todo este conjunto de acciones judiciales internacionales repercuten en la vida política. 2 países de la región que no tienen relaciones diplomáticas, Pierre, y no las tienen desde el año 78, que las tuvieron por 3 años, porque viene del año 60, cuando vino la propuesta de Charaña, y Hugo Banzer la recibió de Pinochet. Entonces es una relación áspera, no es una relación forjada en la buena fe. Los 2 países están en una suerte de ida y vuelta de fuego cruzado. Lo que acaba de pasar en la zona de frontera es muy delicado, y lo único que estoy haciendo es rellevar la naturaleza de una relación bastante tensa. No es posible que sigan habiendo militares, que son 6 y 3 aduaneros presos en el lado chileno. Eso es inconsistente. Entonces tiene que haber pues manifestaciones, signos visibles de las 2 cancillerías, de mirar que el asunto judicializado es un asunto de paz, donde los problemas se arreglan por los mecanismos de solución pacífica de controversias, y que estas situaciones concomitantes que se dan no pueden perturbar ni deben perturbar los procesos judiciales, exactamente como lo hicimos nosotros con Chile, donde nada perturbó el proceso judicial en la Corte de la Haya. Esa debe ser la relación entre ambos países. Lamentablemente, no hay la elevación que se quisiera para que den el paso que todos esperamos. Bueno, teniendo en cuenta que Bolivia tiene 2 juicios con Chile, es bastante poco inteligente mandar militares a la... Pero por supuesto, porque todas estas cosas son signos visibles, que son impertinencias que se cometen de uno y de otro lado. Uno por llevarlos y el otro por detenerlos. Entonces, los chilenos están pasando por un estrés jurídico. Cambiaron la gente en la Corte de la Haya. En segundo lugar, la Corte en la etapa de las excepciones preliminares le dio la razón a Bolivia. Entonces, ese estrés jurídico que tiene Chile quizás se manifiesta en esta otra etapa que estamos viendo con esta acción, con arremetidas de carácter policiaco. Ninguno de los 2 países, Pierre, sale ganando, si queremos hablar de ganancias o pérdidas, a la luz de un juicio internacional, donde la Corte no le va a interesar sino lo que diga la demanda, la memoria, la contramemoria, la réplica y la dúplica y los alegatos que presentan las partes, no los procesos políticos que puedan suceder a tono de distractores en Bolivia o en Chile. Bueno, haciendo un pequeño paréntesis, acabamos de experimentar un
un corto pero algo fuerte de sismo, no sé si se habrá dado cuenta. Le pedimos calma, los amigos que nos están viendo, no salgan corriendo, mantengan la serenidad, que bueno, ya pasó, ya terminó. Tranquilos, no pasa nada. Esas cosas pasan en vivo a veces. Sí, bueno, también quería comentarles, el canciller chileno se ha pronunciado ya con respecto a ese tema y ha hecho un llamado a la prudencia. Ha dicho que hay que mantener la calma y que espera que este accionar de Bolivia no escale hacia algo peligroso, como diciendo, no queremos mandar también nosotros a nuestras tropas, ¿no? Una especie de advertencia. Sí, bueno, el canciller Muñoz tiene esas características de salir de vez en cuando. Hay que señalar que es también que pida la calma, la tranquilidad, pero también hay que pedirle a Chile que no es posible que mantenga presos a militares, policías. Eso es insostenible. Y Bolivia debió hace rato alzar su voz y llamar la atención de la comunidad internacional. Son cuestiones que si se producen inmediatamente por negociación deben ser puestos en libertad porque no son delincuentes. Entonces estas cuestiones son asuntos que tienen que ser resueltos por la vía diplomática, Pierre, que es la vía más eficaz que existe para las mejores relaciones bilaterales. Repito, aun cuando no tienen relaciones diplomáticas, la práctica diplomática los obliga. Incluso el presidente de Bolivia, Evo Morales, ha solicitado la ayuda del Papa Francisco, le ha pedido que por favor haga el papel de mediador para que puedan liberar a estos agentes aduaneros y a estos militares que se mantienen presos en Chile. No hay nada como una actitud recalcitrante en política internacional, en relaciones bilaterales, y el aplauso al Vaticano, que tiene una diplomacia reconocida, no es de ahora, tiene mucha tradición en el derecho internacional, buscando siempre en el nivel ecléctico, en el punto medio, la solución de los problemas. Ojalá se solucione lo más pronto posible y se acabe de una vez por todas esta tensión entre Bolivia y Chile, que bueno, viene ya desde hace bastantes años, si contamos desde la guerra del Pacífico. Muchas gracias, señor Rodríguez Maqueto. A ustedes. Muy interesante. Bueno, ahora vamos a un corte comercial y volvemos con más información internacional aquí en Global 360.